transmisibles, ¿ok? Un poco ya vieron lo que era ETAs. En este caso vamos a ver una nueva presentación. Entonces, a ver si... Bien. Como introducción vamos a diferenciar lo que es una enfermedad transmisible y una enfermedad no transmisible. Seguramente ya lo saben, pero a modo de introducción, sabemos que una enfermedad transmisible, como dice esta definición de la OPS, de la Organización Panamericana para la Salud, que está dentro de la OMS, es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso o sus productos tóxicos que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos de una persona o un animal infectado o de un reservorio a un huésped susceptible, en forma directa o en forma indirecta, por medio de un huésped intermediario también de naturaleza vegetal o animal o un vector, etcétera, etcétera. Y la enfermedad no transmisible, en cambio, es un grupo de enfermedades que no son causadas por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo, y en este caso no hay un agente infeccioso y un animal susceptible y un animal infectado que va a transmitir al susceptible. Bueno, dan como consecuencia problemas a largo plazo en la salud humana, por ejemplo, y en este podemos poner enfermedades de ejemplo como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, y muchas de estas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo comunes, como el consumo de tóxicos como el tabaco, como el alcohol, la inactividad física, etc. Entonces, dicho esto, nosotros hoy nos vamos a dedicar no a las enfermedades no transmisibles, sino a las enfermedades transmisibles en los animales. ¿Okay? En este caso, en un proceso de transmisión de un o varios agentes infecciosos, tenemos un hospedador infectado que elimina, excreta el patógeno, infecta a un hospedador susceptible. Este hospedador susceptible puede cursar la infección y o la enfermedad. Y obviamente que después de un tiempo de replicación en el hospedador de este patógeno, el patógeno va a empezar, el animal, en este caso el ejemplo es un cerdo, va a empezar a excretar ese patógeno al medio ambiente o va a empezar a excretar en sus excreciones, obviamente, este patógeno y va a infectar por contacto directo o indirecto a un hospedador susceptible que va a terminar como infectado. Ese nuevo infectado va a ser una fuente de infección para otro animal susceptible. O se va a recuperar y puede ser que ya no excrete el patógeno o sí lo siga excretando. Entonces, todos estos factores, tanto que un hospedador infecte a un susceptible, un infectado a un susceptible, que el susceptible se enferme o no se enferme, solamente curse con una infección, la dosis que excretan los animales infectados, que se recupere, que no se recupere, todo esto va a estar relacionado, va a estar asociado a muchos factores. Estos factores van a influir en todos estos pasos que vemos aquí, y esto tiene que ver, los factores van a estar dados y van a estar agrupados en factores que tienen que ver con el agente causal, factores que tienen que ver con el huésped, con el hospedador, factores que tienen que ver con el medio ambiente. Y en producción animal se habla de un cuarto factor que tiene que ver con el manejo. Entonces, en este caso, los factores que van a influir para que se ocurra esa cadena epidemiológica tienen que ver con la dosis infectante, la variante genética del patógeno, la sobrevida del patógeno en el ambiente, características del agente, su patogenicidad, etc. En cambio, los factores que están asociados al hospedador tienen que ver con el estado inmunitario, la susceptibilidad según su edad al agente causal, el estado fisiológico, el nivel de estrés que tiene, etc. Entonces tienen que ver con factores del huésped, del hospedador. Y los factores del medio ambiente, la temperatura, la humedad, la cantidad de materia orgánica que hay en el ambiente, el viento, la dirección de ese viento, etc. ¿Hasta aquí todo claro? Fíjense que yo puse en el centro el contacto efectivo, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno. Tiene un delay. El slide. Ustedes ven la diapositiva 5, ahí está. Entonces, como hablábamos recién,
el riesgo de transmisión, esta cadena que se produzca, esta transmisión entre animal infectado y animal susceptible, está influenciada por factores del animal, que en este caso, por ejemplo, la frecuencia de eliminación del patógeno y la carga, la dosis que elimina por todas las secreciones y excreciones, orina, materia fecal, semen, saliva, secreciones nasales, por factores que dependen del microorganismo. La cepa, por ejemplo, hay diferentes cepas con diferente patogenicidad, con diferente virulencia, la capacidad que tiene esa cepa de transmitirse, la capacidad que tiene de generar, que eso es la virulencia y la severidad, digamos, tiene que ver con la virulencia y la capacidad, recuerden lo que es la patogenicidad, que es la capacidad de infectar, o sea, la capacidad de transmitirse, de infectar, que es la patogenicidad, y la virulencia va a estar un poco dado más por la severidad que puede llegar a causar esa cepa con respecto a la enfermedad, la gravedad. La dosis infectiva mínima con la que infecta a los animales. El manejo, en este caso, bueno, lo que hablábamos recién, la infectividad, la virulencia, la estabilidad que va a tener este microorganismo en el medio ambiente. También va a tener en cuenta con este cuarto factor, que se nombraba en animales de producción, que tiene que ver con el tipo de instalaciones y el manejo que va a influir en qué? En el tipo de contacto que se va a producir entre los animales infectados en ese lote y los animales susceptibles. Esto es la posibilidad que esas instalaciones sin manejo den un contacto directo, un contacto indirecto y con esto un contacto efectivo entre los animales. Y el ambiente, obviamente las condiciones ambientales van a influir en la sobrevida del microorganismo. Por ejemplo, la sobrevida según la temperatura del aire, del viento, que se pueda transmitir un patógeno, no solamente dependa del tamaño del patógeno, sino la temperatura de ese aire y la dirección del viento, las temperaturas ambientales y que sobreviva en materia fecal, que sobreviva en polvo. Todo esto va a influir o no en que el microorganismo tenga más o menos sobrevida en el medio ambiente. Por ejemplo, una Escherichia coli sobrevive de 1 a 2 años en materia fecal. Salmonella resiste la congelación, resiste la desecación, resiste el ácido. Entonces, cada microorganismo tiene sus características de infectividad, de virulencia, pero también de sobrevida, que va a estar influida por este medio ambiente. Bien. Con respecto a las enfermedades emergentes y reemergentes, esta tríada epidemiológica de factores que influyen en que se produzca esa cadena de infección, bueno, por ejemplo, nos vamos a encontrar que la gente va a estar, normalmente se caracterizan estas enfermedades emergentes y reemergentes por agentes que son virus ARN, que son virus ADN de cadenas simples, que son resortantes, es decir, combinaciones de trozos de virus de ADN o de ARN. Normalmente estos agentes tienen mutaciones, recombinaciones, translocaciones y la resistencia que tienen estos agentes en el medio ambiente, dada un poco por estas características. El hospedador va a estar influido por la genética, la homogeneidad, la presión de selección, la sanidad que tenga el establecimiento ganadero, si es de alta sanidad o menos sanidad, va a generar que tal vez influya en que tenga menos inmunidad, la presencia de subpoblaciones con baja inmunidad, la cantidad de animales que están en esa población también va a influir, y el medio ambiente, en este caso, va a influir, por ejemplo, no sé, en la deforestación, el salto interespecie, que en ese medio ambiente no solamente pensemos en la temperatura y la humedad, sino en la presencia de otras especies silvestres en contacto con los animales que nosotros producimos, la bioseguridad, donde están esos animales, la deforestación y otros. Entonces, estos factores que influyen en que se presente la enfermedad o no, que se transmita, se transmita una enfermedad y tal vez se presente o no se presente, se lo llaman determinantes de la enfermedad. Porque las enfermedades transmisibles se producen por causas múltiples, es decir, por múltiples factores que influyen en que se genere esa enfermedad, que nosotros lo llamamos a esos factores determinantes. Normalmente pueden ser
un solo factor que determine la enfermedad, y ahí eso lo llamamos unifactorial, y en el caso de las enfermedades que nosotros trabajamos y estudiamos y tenemos que enfrentarnos en el campo a controlar, normalmente son multifactoriales. Muchos factores influyen en que se produzca esa enfermedad. Entonces, recién vimos esa teoría epidemiológica que influye en la transmisión de los agentes infecciosos y que se produzca esa transmisión de agentes infecciosos. Y luego vamos a tener que tener en cuenta que se produzca la infección o no, que se produzca la enfermedad, va a depender de también factores que se los llamamos determinantes. El conocimiento de estos determinantes facilita la identificación de categorías de individuos que van a estar en riesgo de enfermarse. Y este conocimiento es un prerequisito para poder prevenir la enfermedad. Los determinantes primarios son factores cuyas variaciones inducen mayor efecto en la enfermedad. Por ejemplo, son las causas sí o sí necesarias, como la exposición al agente infeccioso. Los determinantes secundarios son factores que predisponen y aumentan o refuerzan la presentación de la enfermedad. Por ejemplo, el sexo del animal, ¿no? Si es macho o hembra. Los intrínsecos son factores que son internos del hospedador, la genética, la constitución, la especie, y los extrínsecos son todos aquellos factores externos al hospedador, como hablábamos recién del medio ambiente. Todo esto va a influir en forma multifactorial a que se presente o no la enfermedad, la infección y la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos diferentes rutas de transmisión y que le colgamos un video en el Drive para que vean una presentación que también está colgada en la Moodle. Ustedes en la Moodle van a tener una presentación con las rutas de transmisión y un video. Porque en otras materias vieron muchas veces las rutas de transmisión. Cómo se transmite en forma directa, indirecta, vieron las rutas de transmisión de muchas enfermedades. Nosotros aquí en Epidemiología de Salud Pública vamos a ver esto, pero desde el punto de vista epidemiológico, no desde el punto de vista puramente de la enfermedad. Por eso, a modo de repaso y de actualización, creamos esa presentación y ese video para que ustedes lo puedan ver después de la clase. En este caso, esa actividad epidemiológica, esos factores o esos determinantes de la enfermedad van a estar influyendo en que se produzca esta transmisión y nosotros tenemos que conocerlos para poder evitar esa transmisión, para actuar en forma preventiva. Y esto tiene que venir de la mano, obviamente, de medidas de control que ustedes ven en otras materias, como el uso de vacunas, como el uso de antibióticos. Pero aquí nosotros vamos a verlo desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, la relación entre dos individuos, como vimos al inicio de la clase, el susceptible, el infectado, el recuperado. Ese infectado, ¿cómo se relaciona con el susceptible? Esa relación entre esos infectados susceptibles que permite la transmisión de un agente infeccioso, lo llamamos contacto efectivo. ¿Qué significa? Todos los contactos entre infeccioso y susceptible van a transmitir la infección. No. ¿Ese agente infeccioso? No. Tiene que haber un contacto efectivo cuando es lo definimos como la relación que permite la transmisión del agente infeccioso. Eso se lo define como contacto efectivo. Y ese contacto puede ser directo o puede ser indirecto. Y esto ya lo vieron muchas veces antes. Muchas vías diferentes de contacto directo, fecal-oral, nariz-nariz, por el coito, por la piel, iatrogénicas, en forma vertical, contactos indirectos por vías respiratorias a cortas distancias cuando el patógeno se suspende en gotas es de mayor tamaño, se suspende en gotas, pero que esas gotas precipitan rápidamente a cortas distancias, como aprendimos ahora con COVID, o aerosoles, donde el patógeno es más liviano, tienen entre 2 a 10 nanómetros y se puede suspender en el aire. Ese aire tiene una temperatura y una humedad determinada que hace que el patógeno sobreviva y ese patógeno se transmite a largas distancias. Esto lo van a ver en el video que vimos, que les compartimos en el Drive y en la otra presentación que va a estar en la Moodle como rutas de transmisión. También vamos a tener diferentes fómites, bueno, en este caso, que pueden ser vehículos, personas, residuos, etc. Bueno, entonces,
Un animal infectado va a excretar el patógeno, esto también ya lo vieron en otras materias, por múltiples vías. Obviamente que depende de cada patógeno. Este es un ejemplo con un virus que se excreta en todas las secreciones y excreciones. En las secreciones nasales y muchos días, 38 días, por ejemplo, que es el virus de Pierce. O en fluido oral, recuerden que el fluido oral es una mezcla de saliva, de la secreción de las glándulas salivales, más los exudados en secreciones respiratorias, ¿no? Se mezclan, y en este caso lo llamamos fluido oral, leche, calostro, semen, materia fecal y orina. Se elimina largos periodos de tiempo por estas secreciones y excreciones. Esto lo convierte en un problema, que se elimine por muchas vías, por muchas rutas de excreción y largos periodos de tiempo. Pero esto varía de patógeno a patógeno, es a modo de ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, como hablábamos recién, los mecanismos de transmisión pueden ser directos, por ejemplo, el contacto efectivo entre animal infectado con el animal susceptible. Y cabe aclarar que la vía más efectiva y la vía más rápida de transmisión de un agente infeccioso es por el contacto animal-animal, directo. Y aquí entra a jugar que conozcamos todas las rutas de eliminación de ese patógeno y la duración de esa eliminación. Es fundamental, de la enfermedad que nosotros queremos prevenir, que queremos controlar. Por portadores, muchas enfermedades tienen la presencia de animales que quedan como portadores, persistentemente infectados, y esto genera un problema porque muchas veces son asintomáticos y están adentro de la población. Por otros animales, como hablábamos hoy de la fauna silvestre y salvaje que tenga contacto con los animales de mi establecimiento. Y también puede ser por contacto indirecto. Por ejemplo, los residuos, cadáveres, agua contaminada, los efluentes del establecimiento, vectores animados, personas, insectos, y vectores inanimados, agujas, instalaciones contaminadas, herramientas y utensilios. Todas estas rutas de excreción, me generan que haya una ruta de transmisión de la enfermedad. Esas formas de transmisión de la enfermedad me genera que yo tenga diferentes vías de ingreso del patógeno en mi granja. Si pienso que esto rojo que está aquí es mi granja, mi establecimiento ganadero o mi criadero de perros, yo voy a tener diferentes vías de ingreso de patógenos. Esas vías de ingreso de patógenos van a estar determinadas por todo lo que vimos recién, que son las rutas de transmisión. Obviamente relacionadas directamente a cómo se excretan los patógenos en los animales, por qué secreciones, excreciones, cuánto tiempo y cómo sobrevive ese patógeno en el ambiente. Cuánto es la dosis efectiva. Es decir, todos los aspectos de la tríada epidemiológica, aspectos del patógeno, la dosis infectiva, la sobrevida en el ambiente, aspectos del animal, su estado inmunitario, y el aspecto del medio ambiente, van a generar que se produzca o no se produzca la infección después de un contacto efectivo. Y van a definir estas vías de ingreso de patógenos a la granja. Es decir, si la vía más efectiva, la ruta más efectiva de transmitir una enfermedad es por el animal vivo, el alto riesgo de que ingrese un patógeno nuevo a una granja o una variante genética de ese patógeno, una nueva cepa, primero va a estar dada por el animal vivo infectado, portador o persistentemente infectado, que ingresa excretando a la granja y me infecta a los animales. Después voy a tener a los que vimos recién como fómites, vehículos contaminados, personas, ropa, materiales, que van a estar ahí, alimento también contaminado, como van a ver en el video. También esto me va a generar otra vía de ingreso de patógenos a la granja. Luego también otras especies, que pueden ser animales domésticos presentes en los establecimientos ganaderos, o pueden ser plagas, o pueden también ser animales silvestres como puede ser un jabalí u otro. Y la vía erógena, que va a estar como estas flechitas también como otra vía de ingreso, vía erógena a largas distancias. Si tengo un establecimiento ganadero cercano y ese patógeno es capaz de suspenderse en el aire, es liviano y el aire tiene una temperatura y una humedad determinada que va a sobrevivir en el aire. Y esto lo van a ver lo mismo en el video. Entonces aquí definimos que toda esa tríada epidemiológica me define cuáles son las vías de ingreso de un patógeno nuevo a un establecimiento.
Yo necesito, como veterinario, para controlar una enfermedad y para prevenirla después, si ya la controlé, la erradiqué, o si no la tengo, conocer todas las rutas de transmisión de la enfermedad. Cómo se excreta ese patógeno, cuánto tiempo se excreta y cómo sobrevive en el ambiente, y las condiciones ambientales que son propicias para que sobreviva. Y lo mismo conocer los factores del animal que me van a generar un riesgo o determinantes de la enfermedad. ¿Hasta aquí se entendió, chicos? Espero que me respondan. Sí, profe. Bueno. ¿Algunas respuestas más? Profe, ¿se entendió? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, listo. Entonces, es un semi-repaso, pero tienen que comprenderlo para entender. En este caso, los que están trabajando con bioseguridad, esto tiene que ver, yo tengo que conocer todo esto para armar un programa preventivo, ¿ok? Ahora, si yo soy veterinario y estoy trabajando y siempre me explicaron y yo tengo en mi cabeza que tengo que utilizar vacunas o antibióticos o si yo no armo, aparte de las vacunas y los antibióticos, mi plan sanitario y a ese plan sanitario no armo un plan preventivo de manejo preventivo, que es la bioseguridad, no voy a terminar de controlar la enfermedad. Porque hay factores, todos estos que vimos en la tríada epidemiológica, y los factores de manejo y las instalaciones como cuarto factor de la tríada epidemiológica, que ya no sería tríada, que están influyendo en la enfermedad. Si yo no los determino, los conozco y los controlo, por más que aplique la mejor vacuna del mundo y aplique el mejor antibiótico del mundo y compruebe mi plan sanitario, normalmente no voy a terminar de controlar completamente la enfermedad en donde yo estoy trabajando, sea un criadero de perros, de vacas, de bovinos o un criadero de pollos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar de la dinámica de la infección, ¿ok? Esto ya lo vieron con mi compañera, con Corina, en las zetas, y todos un poco ya lo conocen, ¿ok? El periodo desde que me infecto hasta que yo empiezo a poder transmitir la enfermedad se lo llama periodo latente, ¿no? Desde la infección hasta que yo pueda transmitir la enfermedad. El periodo desde que me infecto hasta que muestro signos clínicos es el periodo de incubación, y el periodo de infecciosidad es desde que empiezo a transmitir, es decir, ¿vieron ese cerdo que excretaba patógeno por todos lados? Bueno, desde que empiezo a excretar a una dosis determinada por cada secreción-excreción, hasta que finaliza ese periodo donde yo excreto el patógeno. Y en este caso, el periodo entre la primera infección y que esa primera infección genere una nueva infección se la llama intervalo serial, ¿ok? Como dice aquí, está en inglés, pero ese es el valor. Ese es el espacio que tengo entre un caso y el otro. Entre que se infecta uno, él puede infectar a otro caso y generar otro caso. Bueno, entonces aquí vamos a un poco introducirnos a un parámetro epidemiológico, pero sobre todo, ¿por qué? Porque estos son todos parámetros de transmisibilidad. Hoy estamos trabajando con enfermedades transmisibles. Ya ustedes tienen mucha información de esas enfermedades, de cómo se transmiten, pero ¿cómo se mide la transmisibilidad en forma epidemiológica para poder controlar la enfermedad? Bueno, parámetros de transmisibilidad, uno es el número reproductivo básico. ¿Qué es este número reproductivo básico o R0 tan famoso hoy por los casos de COVID? Es el número promedio de casos nuevos que genera un caso a lo largo de un periodo infeccioso. ¿Qué significa esto? Un animal. ¿A cuántos otros animales puede infectar en promedio? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Bueno, en este caso, esto se hace así cuando yo tengo una población completamente susceptible. Tengo una población completamente susceptible y entra un animal infectado a esa población completamente susceptible y va a generar ese animal infectado contagiar a cuántos otros animales. Es el valor de R0, en promedio. Entonces yo tengo tres situaciones. En este caso, la curva epidemiológica que vieron con mi compañera tiene una progresión y una regresión. El tiempo y la incidencia, ¿no? Los nuevos casos. Si ese R0 es mayor a 1.5, y cuanto más alto sea, más empinada va a ser esta curva. ¿Qué significa? Que la enfermedad es capaz de transmitirse y producir un brote, ¿ok? Una epidemia.
¿Qué factores van a afectar a esto? El periodo de incubación, la infectividad que tenga ese agente, el porcentaje de animales susceptibles, que en este caso el R0 se habla cuando están todos susceptibles, y la distancia entre animales, la densidad. ¿Por qué? Porque aquí incide el contacto efectivo, no cualquier contacto, el efectivo. Y en este caso, se sabe que cuando es mayor a 1.5, bueno, seguramente no se aplicó nada de bioseguridad ni planes de control aquí. En el caso de que yo adquiera una inmunidad parcial en la población, es decir, que cierta proporción de esa población se inmunice por contagio, por vacuna o lo que sea, ese R0 puede ser igual a 1, es decir, que un animal puede infectar a otro animal. Y en este caso la enfermedad va a quedar como endémica, afectando a una cierta proporción de animales. Pero si en realidad yo logro inmunizar a una alta proporción de la población, que ahora vamos a ver cuánto, y aparte de esto aplico medicina preventiva, voy a lograr que ese R0 sea menor a 1, y en este caso voy a controlar completamente la enfermedad. Profe, Sí. ¿puede repetir lo del porcentaje de susceptibilidad? ¿Por qué son todos susceptibles? Cuando yo calculo el R0, ahora lo vamos a ver, yo estoy hablando de una población, todos susceptibles, ¿ok? Ahora, todos susceptibles, ingresa uno infectado, ¿ok? Y ese valor de R0, cuanto más alto es, me genera una epidemia más pronunciada. Ahora, en la siguiente slide lo vamos a ver bien. Si es 1 a 1, yo tengo una endemicidad, tengo una cierta inmunidad parcial, pero no termino completamente de controlar la enfermedad. Cuando yo logro reducir ese R0, estoy cortando la transmisión de la enfermedad. Y ahora vamos a verlo aquí. Cuando ya hay algunos animales en la población o personas que están infectados y que adquirieron inmunidad, ese número reproductivo básico se pasa a llamar RN, que es el número reproductivo efectivo. ¿Ok? Pero todo el mundo le llama R0 a todo, por eso escuchamos en la tele todo el día hablar del R0 y del R0. ¿Y qué es esto? Es el R0 multiplicado por la cantidad de susceptibles, porque acá lo que ocurrió es que pasa, que los susceptibles empezaron a bajar, ¿no? Porque se infectaron, se inmunizaron, y esta fórmula me permite calcular la inmunidad de rebaño, tan hoy famosa y escuchada por todos lados. ¿Cuál es ese umbral de la inmunidad de rebaño? ¿Cómo se calcula esa inmunidad de rebaño? Se hace 1 menos 1 sobre el R0. Entonces, aquí en este libro tenemos un ejemplo de un R0 de 4. Una persona transmite a 4 personas en el intervalo serial de transmisión que vimos hoy, ¿no? Bien. Y esta persona va a transmitir a otras 4 en el segundo intervalo serial de transmisión. ¿Ok? Pero en el caso de que aquí ya no sean todos susceptibles, no hablemos de R0, sino de número reproductivo efectivo, y haya ya personitas inmunes, porque las vacuné o porque se infectaron o lo que sea, ¿qué ocurre? Ese R0 va a ser 4, porque recuerden que es cuando no hay ningún animal, son todos susceptibles, pero el R1 va a ser igual a 1. Este individuo ya estos inmunes no los puede infectar, sino que el contacto efectivo y la transmisión se va a dar con una sola persona. Y el R1 va a ser igual a 1. ¿Se entiende? No, profe, ¿lo podría volver a explicar? No, profe, no entendí. Bueno, perfecto. Cuando yo hablo de R0, estoy hablando de ingreso a una población completamente susceptible, día 0, estábamos todos libres de COVID o de influenza o lo que sea, o pueden ser una población de animales. Y un caso, ingresa un caso infeccioso, y entonces el número reproductivo básico me dice cuántos animales ese primer individuo infeccioso puede llegar a infectar. Desde un caso, ¿cuántos otros se pueden generar? Que es estas caritas que están aquí. El R0 de 4, que en promedio, este individuo que está acá infecta a otros 4. ¿Se entiende? O sea, profe, entonces el número reproductivo sería Sí. ¿cuántas personas podría infectar ese individuo? Exactamente. Un individuo infectado, ¿a cuántos susceptibles se infecta? Bien. ¿Entienden? Sí. Y fíjense que este va a infectar a otros 4, y así se genera una cadena de transmisión que es la que estamos viendo hoy con COVID. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo ya meto, ¿qué ocurre en la población natural? Que algunas personas o animales que se infectaron adquieren inmunidad, ¿o no? O yo los vacuno. ¿Entienden? sí. Bueno, entonces en ese caso, ya aquí las caritas no están todas susceptibles.
estos animales, estas caritas felices están inmunes. ¿Qué significa? ¿El R0 va a seguir siendo de 4? No. ¿Qué valor toma? Si 1 infecta a 1. 1. 1. Entonces el R0, cuando ya no estamos hablando de una población completamente susceptible, se llama número reproductivo efectivo RN, técnicamente, pero todo el mundo le llama R0 a todo, ¿entienden? Vos pones la tele y dice R0 todo. ¿Se entiende? Entonces, Okay. en esta población no podemos hablar de R0 técnicamente, ¿no? Ustedes le pueden decir R0, pero nosotros sabemos que se llama número reproductivo efectivo. Ya no es R0, porque el R0, como dice el 0, es cuando todos son susceptibles. ¿Ok? Cuando ya hay animales inmunes, en esa población le llamamos RN, número reproductivo efectivo. ¿Ok? Que es este que está aquí. 1 solamente puede infectar a 1, porque estos están inmunes. ¿Ok? ¿Ven que dice acá R04, RN1? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Por favor, sáquense la duda todo ahora, ¿eh? Que para eso es la clase sincrónica. Entonces, ¿cómo yo calculo la inmunidad de rebaño que necesito en mi establecimiento ganadero o en mi criadero de perros para lograr la inmunidad? El control de la enfermedad, para que no haya más epidemia, para que paren los brotes. Bueno, se hace 1 menos 1 sobre R0. ¿Entienden? Por ejemplo, tenemos ese R0 de 4, ¿yo qué voy a ver si puedo utilizar esto? Ay, me parece que no puedo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Piensen en ese R0 de 4. Hago 1 dividido 4, ¿cuánto es? 0,25, ¿no? Sí. Bueno, 1 menos 0,25 me da 0,75. ¿Qué significa? Que yo con un R0 de 4 tengo que inmunizar al 75% de la población para generar inmunidad de rebaño y que se termine la epidemia. ¿Se entiende? Eso Chicos. una vez que tenés A ver, eso es... número reproductivo efectivo, ¿no, profe? Puedes hacer eso. Esto es calculándolo con el R0, partiendo como que toda la población vos lo estimás como que es susceptible, ¿ok? Sí. Obviamente, si ya tenés gente o animales inmunes, mejor. Vos tal vez vas a calcular un 75%, pero con menos inmunización vas a lograr que la epidemia se controle. Sí. ¿Entienden? Si la proporción de individuos inmunizados excede este número, la incidencia va a decrecer. Recuerden que esta curvita que nosotros vimos es incidencia en el tiempo. ¿Ok? La incidencia, recuerden que es los nuevos casos que aparecen en un periodo de tiempo. Entonces, en este caso, decrece la incidencia y genera una ciclicidad de las epidemias. ¿Por qué? Porque se genera inmunidad, la transmisión cesa, pero los individuos posteriormente, si yo no los vacuné y esa vacuna no la repito, pierden la inmunidad, ¿no? La inmunidad no es completa toda la vida. Entonces, en este caso, si hay una pérdida de inmunidad, van a aparecer de nuevo animales susceptibles o nacen de nuevo animales susceptibles y se empieza a generar de nuevo la epidemia. ¿Entienden? Profe, Sí. ¿me escucha bien? Sí. No, tenía una duda con esto de R0, ¿no? Y RN. Sí. ¿R0 lo tenés que calcular sí o sí para sacar RN? ¿No hay Sí, una exacto. forma de sacar RN sin conocer R0? No. El RN, la realidad es que vos siempre partís del R0, ¿no? Perfecto, y el RN, sí. en este caso, es para calcular la inmunidad de rebaño, esta fórmula, ¿ok? Sí, no es para calcular el RN. Ahora vamos, el número reproductivo, el R0, ahora vamos a ver cómo se calcula. ¿Entienden? Esto es lo que yo les puse ahí, es para que ustedes entiendan cómo se calcula la inmunidad de rebaño, cómo yo tengo que razonar el control de las enfermedades que ustedes aprendieron en infectología o en otras materias. Porque ustedes siempre hablan de cómo vacuno, cómo hago el plan sanitario, y nunca se comprende epidemiológicamente qué tengo que hacer. Por eso, en enfermedades transmisibles es muy importante que entiendan esto. ¿Cómo se transmite? Claro. Las rutas, todo lo que vimos de la tríada o cuatríada, no sé, el cuarteto de epidemiológico. Y aparte de esto, que tengan datos de números que hablan de transmisibilidad. Índices o tasas como estas que hablan de transmisibilidad directamente. Esto se lo puse acá para que entiendan por qué se genera la inmunidad de rebaño y cómo se calcula. Ahora vamos a ver cómo se calcula el R0, ¿ok?
Sí. Lo otro que le quería preguntar, que creo que lo dejó bastante claro, pero igual para ya Sí, dejarlo dale. fijado, es el R0, entonces nosotros asumimos que toda la población es susceptible, digamos. Claro, el Sí o sí. R0, como lo dice 0, es cuando vos tenés toda la población susceptible y ingresa uno infectado. ¿Ok? Sí. Y ahí calculas el número promedio de casos que genera ese individuo en un tiempo serial, o sea, en el tiempo que lo puede infectar. ¿Ok? Claro. En cambio, el RN es cuando ya tenés algo de inmunidad, cuando hay individuos inmunes. Miren, vamos a seguir un poco para que entiendan. Por ejemplo, el R0, ¿cómo se calcula? Número de contactos efectivos, por eso les dejé claro primero lo que es un contacto efectivo, por la unidad de tiempo, por la probabilidad de transmisión, por la duración de la infecciosidad de la gente. Así se calcula el R0. Yo tengo el número de contactos efectivos entre los animales, el periodo de tiempo que lo quiere calcular ese R0, la probabilidad de transmisión y la duración de la infecciosidad, que esto es directamente de la gente que yo estoy evaluando. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo un R0 de 8. Este animalito transmite influenza en un engorde a 8 otros animales. Ahora, este animal deja de transmitir, por ejemplo, influenza se excreta unos 7 días, más los primeros 3 días, dependiendo de la enfermedad, cuánto tiempo es el periodo de excreción de este animalito primero infectado, y fíjense que hay R0 que están todos sin la enfermedad. Luego, estos cerditos que se infectaron con influenza, ¿qué van a hacer? Ellos van a transmitir a otros 8 cerdos, ¿entienden? Que tengan contacto efectivo para esta enfermedad. Y luego así genera, cuando el R0 es alto, es de 8, es decir, un cerdo puede infectar a otro, en promedio a 8 cerdos. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces en este caso, cuando es tan alto esta tasa, que es el R0, lo que genera es que son epidemias donde que tengo un pico alto de incidencia y de prevalencia de animales con la enfermedad, pero es de corta duración, porque se inmunizan rápidamente. ¿Se entiende? Ahora, yo tengo un R0 chico, o más de 3, un cerdito en promedio infecta a otros 3 cerdos con influenza, por el contacto efectivo, estos 3 cerdos, otros 3 cerdos, esto genera que si yo grafico prevalencia e incidencia y días, voy a tener una curva que va a ascender más lentamente y va a tener mayor duración esa epidemia. Y acá, por ejemplo, este gráfico muestra tres ejemplos, un R0 de 3, un R0 de 2 y un R0 de 1.3. En todas, como es mayor a 1, hay epidemia, ¿ok? Pero dependiendo un cerdo o un animal a cuántos otros en promedio infecte, es la magnitud de la incidencia y luego de cómo decrece esta curva epidémica y el tiempo de duración. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. A ver, pregunta. Sí. Entonces, ¿qué sería conveniente? ¿Tener un R0 de 1,3? ¿Puede ser que sea el último el verde? ¿O cualquiera de los 3 está bien? Y yo, no sé, mi pensamiento es que, a ver, en este caso, el R0, por ejemplo, en el gráfico del R8, y ¿qué piensan ustedes? La voy a tener antes de tiempo, en el día 40. En cambio, en el R0 lo voy a tener en el día 60. En el R03, perdón. Claro, exacto. Normalmente, influenza o estos virus que se transmiten en forma explosiva a alta cantidad de la población con alta morbilidad. Que influenza genera esto, baja mortalidad, pero tenés una alta morbilidad con una transmisión, fíjate, de 8, muy rápida, una alta morbilidad, y luego se genera inmunidad y se controla. Yo creo que es preferible. Aparte, este tipo de comportamientos generan baja mortalidad. Normalmente están asociados a baja mortalidad. Claro, cuando está asociado a alta mortalidad, no sé si es tan conveniente que haya... Fíjense que en este caso, este R0 aquí no tiene en cuenta los nacimientos y los muertos, que ahora después vamos a avanzar sobre esto. Pero en este caso, si acá se mueren, también ya se me terminan los susceptibles, porque se murieron, o se inmunizan o se mueren. ¿Entienden? Entonces, el número de contactos efectivos decrece.
razónenlo, y es para que no lo sepan exactamente calcular todo, no, es para que comprendan cómo se controlan, cómo se transmiten las enfermedades, números de transmisibilidad, y con esto me da una herramienta para el control, cuando yo tenga que controlar una enfermedad en una población, ¿ok? Que ustedes trabajen cuando se reciban. Entonces, en este caso, estos R0s más pequeños, hay menos morbilidad, y normalmente estos tienen más alta mortalidad, ¿ok? Por ejemplo, la peste porcina africana, ves que la prevalencia aquí que alcanza en la población de animales es chiquita. Sí. Por ejemplo, la peste porcina africana, cerdo que se infecta es muy probable que se muera, es decir, hay alta mortalidad y letalidad, pero las prevalencias intraestablecimientos son bajísimas, son del 10%. ¿Entienden? Normalmente se comportan así, cuando hay una baja morbilidad y una alta mortalidad. En este caso, esto es una enfermedad, influenza en este caso, y la cepa, porque es la misma, influenza también, pero varían las cepas, ¿no? Y con esto varían los R0 de las cepas del mismo patógeno. Bueno, en este caso acá seguramente hay una mayor alta morbilidad y se llega más rápido al equilibrio inmunitario en la población. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, sigamos con influenza, para un R0 de 5, lo voy a tapar, lo tengo que haber tapado, ¿cuál sería la cobertura vacunal que debería yo generar en la población de animales para llegar a la inmunidad de Ato? Bueno, hagamos la cuenta. ¿Recuerden cómo era? ¿Cuánto es 1 dividido 5? ¿Cuánto es 1 dividido 5? 0,2. Bueno, 1 menos 0,2, ¿cuánto es? 0,8. Bueno, 80% de la población te debería estar inmunizada si yo tengo este R0. ¿Ok? El número de nuevos cerdos susceptibles no inmunes que se infectan a partir de un cerdo enfermo, si es menor a 1, la infección se aborta y es autolimitante. Si es mayor a 1, la enfermedad va a persistir. Por ejemplo, el virus de influenza porcina, fíjense, 12.2 o 20 cerdos. Puede ser el R0, puede ser de 12 o de 20. Recién vimos el ejemplo de 8 o de 3, dependiendo de la cepa y el subtipo de influenza, H1N1, H1N2, etc. Micoplasma y Pneumoniae, 1.2, 1.5 o 2. Pero hay cepas de micoplasma que llega hasta 6, el R0. Circovirus 5, el R0, y circovirus tipo 3, 1.8 o 3.2. Es decir, que está establecido, si yo como clínico quiero trabajar en esto, como cuánto es para cada patógeno. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Este R0 también yo lo puedo calcular para una granja, ¿ok? ¿Cuántas otras granjas puede infectar? ¿Entienden? No solamente para individuos, sino para granjas. El R0 de una granja es el número esperado de granjas infectadas por un primer infectado durante un periodo infeccioso. Yo quiero acá estudiar la transmisión no de animal a animal, sino quiero estudiar la transmisión de granja a granja, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, en este caso... Pero con granjas. Exacto. En este caso, hay granjas que se las llama superdiseminadoras. Y hay individuos también superdiseminadores. Esto está estudiado para influenza, para el SIDA, para varias enfermedades, donde hay superdiseminadores. ¿Qué significa? El superdiseminador es que un individuo es capaz de infectar no a uno o dos, sino a múltiples otras granjas o otros individuos. A eso se llaman superdiseminadoras. ¿A qué? A que dentro de toda la población de las granjas de Argentina o de establecimientos ganaderos de argentinos, hay poquititos que infectan muchísimo. ¿Entienden? Ahora lo vamos a ver con un gráfico. Miren. Esta investigación la hicimos con SENASA, en este caso, establecimientos bovinos de Argentina. Identificamos los establecimientos bovinos superdiseminadores. Dentro de todos los establecimientos ganaderos de Argentina, que son 139.914 establecimientos ganaderos en 2018 y 403 ferias, todos estos establecimientos, identificamos 16.731 establecimientos superdiseminadores por el cálculo del R0. ¿Ok? Es decir, el 90% de las infecciones se transmiten solamente por el 12% de los establecimientos.
el 12% de los establecimientos ganaderos transmiten el 90% de las infecciones. Identificar estos establecimientos y, por ejemplo, vacunar en forma dirigida solo estos establecimientos genera un control mucho más rápido de una epidemia que vacunarlo al azar. Y esto nosotros, ¿cómo lo calculamos? Con esta fórmula que está acá, que excede a que lo expliquemos en la clase de hoy, pero tiene que ver con también parámetros de transmisibilidad entre granjas. ¿Entienden, chicos? Sí. Y después dijimos, bueno, de esos 12% que son establecimientos súper diseminadores, ¿cuántos son positivos a Brucela? ¿Cuántos no tienen diagnóstico y cuántos son negativos? Porque de esos súper diseminadores, es decir, que son los principales que diseminan la enfermedad, les vuelvo a repetir, esto yo lo puedo hacer a nivel de animal o a nivel de granja, los negativos me quedo tranquilo, sé que son negativos y no transmiten ninguna enfermedad, por ejemplo, Brucela. Pero los que no tienen diagnóstico y los que son positivos, estoy jodido. Bueno, dentro de estos superdiseminadores, van a ver que aquí tenemos el porcentaje de positividad serológica a Brucela y aquí los que se encuentran como superdiseminadores. Todo esto que está acá, para mí es un problema. ¿Entienden? Porque son positivos 579 y 11.593 no tienen diagnóstico. ¿Se entiende para qué utilizamos el R0? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, estos son cálculos que si uno quiere trabajar en eso los puede aprender y se hacen, ¿ok? Pero la transmisibilidad entre animales y entre granjas de una enfermedad transmisible, realmente estudiando parámetros de transmisibilidad para aplicarlo directamente al control de la enfermedad y la prevención. Está comprobado estudios con SIDA que vacunando la población esta superdiseminadora de personas o controlándola y no hay vacuna, sino medicación, o en este caso vacunándola en superdiseminadora de granjas, superdiseminadoras, es mucho más efectiva el control de la enfermedad que vacunar al azar a cualquier granja o cualquier persona. Bueno, y en este caso tenemos que entrar ahora en cómo modelamos nosotros la transmisión, ¿no? El R0 es una forma de modelar la transmisión entre granjas, entre individuos y tomar decisiones. Pero hay otras formas de modelar, de hacer un modelo, de decir, bueno, a ver cómo se transmite esta enfermedad. Entonces, el modelado es la representación física de procesos diseñados para aumentar el entendimiento de ellos. Es la representación de eventos en términos matemáticos, los cuales pueden ser hechas predicciones del evento, de la transmisión. Es una poderosa herramienta cuando los experimentos y las observaciones serían impracticables. Son construidos intentando explicar y predecir un patrón de la enfermedad para evaluar estrategias de control. Y los modelos permiten elegir más eficientemente técnicas de control, así como incrementar el entendimiento de los agentes infecciosos y sus ciclos de vida. Entonces, ¿qué es esto en forma práctica? Esta introducción de qué es un modelo. El más conocido y más básico se llama modelo de Reed-Frost, que es lo que nos da esa curva epidémica que ustedes ven aquí, que la pueden construir ustedes si quieren con un Excel que le vamos a dar, que toqueteando el Excel van a poder construir sus propias curvas epidémicas, con la fase ascendente y con la fase descendente. Recuerden que aquí tenemos la incidencia o la prevalencia y aquí el tiempo, ¿ok? Entonces, esta presentación epidémica, aumento significativo de una tasa de presentación situándose por encima de un nivel habitual en la población. Define lo que es una presentación epidémica, ¿no? Un aumento significativo de su tasa de presentación de la enfermedad situándose por encima de su nivel habitual. La representación gráfica de una epidemia recibe el nombre de curva epidémica. Individuos en tres posibles estados vamos a ver aquí. Infectados, susceptibles, o acá lo llama receptivos, e inmunizados. ¿Ok? El modelo va a asumir el tiempo dividido en periodos de incubación constantes y supone que todo el animal que se infecta pasa a ser un caso tras un periodo de incubación. Y se convierte en inmune tras un periodo de incubación también, otro periodo de incubación. Entonces aquí maneja tres estadios: el animal infectado, el susceptible y el inmunizado. Y para hacer estos cálculos y calcular los nuevos números de casos infectados en un periodo de tiempo, esto que está aquí, el número de casos infectados en un periodo de tiempo, lo que hace es multiplicar los susceptibles de la población y aquí por la probabilidad de que haya un contacto efectivo entre dos individuos. Por eso, ustedes vieron muchas veces, en muchas materias, cómo se transmiten las enfermedades, el contacto directo, indirecto,
¿Qué hablamos en epidemiología de contacto directo e indirecto? Para nosotros es contacto efectivo, sea directo o indirecto, ¿ok? El contacto efectivo, la probabilidad de que dos personas o dos animales tengan un contacto efectivo, esa probabilidad multiplicada por los susceptibles me va a dar directamente los números de casos infectados. Yo no quiero que aprendan la fórmula ni que sepan todo de memoria, sino que entiendan que es muy importante tener en cuenta que ese contacto tiene que ver con un contacto efectivo y por eso tenemos que conocer cómo se produce ese contacto efectivo. Si lo multiplicamos por los animales susceptibles y aquí arriba la exponencial a los animales infectados, vamos a tener ese número de nuevos casos que hay en un periodo de tiempo, un mes, un año, lo que yo quiera ver. ¿Ok? Y me va a dibujar la curva. Esto ya lo vamos a pasar a un Excel, que ustedes van a poner diferentes numeritos y van a poder ver realmente cómo varía y hacer su propia curva epidémica ustedes mismos, para cualquier caso. Entonces, en este caso también el modelo más básico que sigue el de Red Cross es el modelo de CIRI, que es el modelo de susceptible, infectado, recuperado. O hay enfermedades que no se recuperan nunca los individuos y el modelo podría ser susceptible, infectado, susceptible. Una vez que se infecta, luego vuelve a ser susceptible porque no se genera inmunidad. O el modelo podría ser susceptible, infectado, recuperado, susceptible. Pero en este caso vamos a ver un modelo sencillo de cómo se puede matemáticamente y artificialmente reproducir cómo sería la transmisión en una población de la enfermedad para tomar decisiones, simularlo. ¿Por qué? Porque en la práctica sería imposible evaluarlo. Entonces, aquí tenemos nacimientos y muertes que me definen el compartimento susceptible. Susceptibles a una tasa determinada van a infectar y se van a generar infectados. Algunos de estos se van a morir. Y estos animales infectados se van a recuperar y van a generar o se mueren o se operan y quedan dentro del compartimento recupero. Si pierden la inmunidad, vuelven a ser susceptibles. ¿Ok? Cada una de estas flechitas tiene un riesgo, el riesgo de pasar de susceptible al compartimento infectado. Y una tasa con la que pasa de infectado a recuperado. ¿Se entiende, chicos? ¿Están todos ahí? Sí, perfecto. Son modelos que intentan como reproducir la transmisibilidad de la forma más posible parecida a lo natural. Una vez que yo lo reproduzco y tengo datos, puedo mejorar mis medidas de control. Y ahora vamos a ver un ejemplo exactamente de cómo se utiliza en la práctica esto. ¿Ok? También tenemos un simulador para que ustedes cambien la tasa de infección, o sea, la tasa con la que pasan de compartimento, y la tasa con la que se recuperan, y puedan así hacer sus propias curvitas. ¿Ok? El riesgo o la probabilidad de infección que pasan de un compartimento a otro es la cantidad de individuos que pasan de un compartimento a otro, la cantidad de individuos que eran susceptibles y ahora se infectan. Y luego, la tasa de recuperación es la cantidad de individuos que estaban infectados y se recuperaron. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Acá tenemos un artículo donde evalúa, para diarrea viral bovina, un modelo matemático de este tipo, de CIR, susceptible, infectado, recuperado. Y aquí pone todos los animales que están protegidos con la inmunidad calostral. A una determinada tasa se vuelven susceptibles porque pierden la inmunidad calostral. Esos animales susceptibles, obviamente, se infectan y terminan aquí, en el compartimento I, como animales infectados. A una tasa de transmisibilidad, según el riesgo de infección que tenga, ¡pum!, pasan a infectados. Y luego, ese animal infectado se recupera. Entonces pasa a animal recuperado, que puede ser un animal común, o puede ser una vaca preñada de menos de 150 días, o una vaca preñada de más de 150 días. Y luego, ¿qué ocurre? Que estos animales, esta vaca preñada, cuando nacen, me genera un compartimento de animales que quedan persistentemente infectados. ¿Se entiende, chicos? Cómo yo matemáticamente agarré y armé diferentes compartimentos. La cantidad de animales en mi granja que tienen inmunidad calostral. La cantidad que en una tasa determinada pasan a ser susceptibles, con una tasa de una transmisión determinada que es beta, se infectan, y con otra tasa determinada que es gamma, se recuperan, siendo un animal normal o vacas preñadas. Y algunos quedan aquí como persistentemente infectados. ¿Se entendió, chicos? Sí.
Ok. Fíjense que beta 1 y beta 2 es la tasa, la probabilidad, perdón, de que un animal susceptible se convierta en infectado por contacto con un huésped infectado o con un persistentemente infectado, ¿ok? Que esta enfermedad los tiene. Entonces, este modelo acá dice, bueno, yo tengo susceptibles que obviamente van bajando los susceptibles a partir a medida que pasa el tiempo, bajan los susceptibles porque se infectan, ¿ok? A medida que aumentan los infectados, bajan los susceptibles. Y aumentan los recuperados una vez que va pasando la infección. Hasta que llega los recuperados a una cierta proporción de la granja, porcentaje de granja, aquí de animales en la granja, un 90% más o menos. Pero ¿qué pasa? Esta enfermedad, la diarrea viral bovina, me deja fetos persistentemente infectados, que son estos. A medida que se infectan las vacas esas, me dejan tiqui, animales que nacen persistentemente infectados. Perdón, fetos infectados, y aquí abajo en esta línea, animales persistentemente infectados. ¿Entienden, chicos? Me bajan los susceptibles porque se infectan, aumentan los infectados, aumentan los recuperados, y me quedan infectados fetos y animales persistentemente infectados. ¿Lo entienden? Chicos, ¿lo ven en el gráfico? Sí, profe. Bueno, entonces, el tiempo que se muestra son días desde la introducción de un solo animal persistentemente infectado. ¿Ok? Introducción de un animal persistentemente infectado me genera esto. El pico de animales infectados, entre 0 y 100 días, aquí, entre 0 y 100 días, el pico de animales infectados que está acá, esta línea punteada de acá, seguido inmediatamente por un pico de fetos infectados. Fíjense que aquí siguen los fetos infectados. El feto infectado es el grupo de animales portadores de fetos expuestos a diarrea entre 1 y 150 días de gestación. ¿Se acuerdan que había hembras de menos de 150 días y de más de 150 días? Los fetos infectados nacieron de las hembras que estaban ahí infectándose antes de los 150 días de gestación. Es probable que aborten o queden a luz terneros como persistentemente infectados que me van introduciendo de nuevo animales que me generan la infección. ¿Se entiende? Sí, profe. El R0, en la presencia de animales, esto PI es animales persistentemente infectados. El R0 en presencia de animales persistentemente infectados es de 35. 35. Altísimo. Entonces, si hay animales persistentemente infectados en un establecimiento ganadero, estos van a actuar como diseminadores del establecimiento, como vimos aquí. Un animal persistentemente infectado que ingreso a esa población susceptible me genera el pico de infección antes de los 100 días, y todas las vacas que estaban preñadas antes de los 150 días de gestación me generan fetos infectados que luego me generan más animales persistentemente infectados. Entonces, si nosotros calculamos el R0, hacemos nuestra cuentita para ver cómo deberíamos generar la inmunidad de rebaño. ¿Cuánto es 1 dividido 35, chicos? Que es el R0, 35. ¿Qué digo, profe? 0,002. Bien. 0.0, exacto. Le vamos a poner 0.03. Dale, porque 1 menos 0.03 me da ¿cuánto? Sí. Porque daba 0.028. 0,97. Bueno, necesito vacunar al 97% de la población contra diarrea viral bovina para lograr controlar la enfermedad. Pero no solamente eso, sino miren lo que dice aquí, perdón que está en inglés. La exclusión de todos los animales que están persistentemente infectados también es crucial, porque si no, me genera también un ciclo de reinfecciones por esos animales. ¿Ok? ¿Cómo? Lo vamos a ver acá, mira. Está bien. Ahora lo vamos a ver, perdón que me adelante. En este caso, se simula de nuevo el modelo CIR, susceptible, infectado, recuperado, utilizando el mismo modelo, excepto que supone que todos los animales persistentemente infectados son eliminados al nacer. Vos acá suponés que el feto infectado nace y lo eliminás. No tenés animales persistentemente infectados para diarrea viral bovina. ¿Qué me genera? Me genera los susceptibles, los infectados, muy chiquitita, ven la curva de los infectados,
me genera una ciclicidad, ¿no? No hay una afección endémica de la granja, constante, como vimos antes, sino que acá se van a generar ciclos de animales que se infectan, se recuperan. Aumentan los susceptibles de nuevo, se infectan, se recuperan. Aumentan los susceptibles de nuevo, se infectan y se recuperan. ¿Ok? En este caso, lo que se sabe del artículo, que yo no lo puse acá, es que este tipo de la eliminación de todos los de ensayo prueba que la eliminación de los animales persistentemente infectados me va a generar que la enfermedad no quede endémica en la granja, en el sentido de que no haya ciclicidad. Aquí tengo una pérdida productiva constante, porque constantemente se recicla la enfermedad y los persistentemente infectados vuelven a infectar. Tengo una prevalencia intragranja constante que no la puedo controlar y que me genera pérdida productiva. En cambio, cuando yo elimino los persistentemente infectados, esa prevalencia es mucho más baja de la enfermedad intragranja, no hay una pérdida económica y la enfermedad se presenta pero con ciclos. Y el R0 bajaría, profe, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, cuando no hay persistentemente infectados, no tengo este animalito que me infecta a los otros, el R0 es de 2.3. Está bien. Entonces, fíjense que aquí, si hago 1 dividido 2.3, ¿cuánto me da? Pero es menor que el número anterior. Da 0.43. Háganlo ustedes. 1 dividido 2.3. 0,43. Profe, Bueno, 1 menos 0.43 me da 57. Perdón, te voy a redondear una idea. Fíjense que acá vacunando solamente el 57% de la población, venga aquí 57% hasta donde llegan los susceptibles y los recuperados, yo controlo la enfermedad. Con la medida de manejo, ¿cuál? Eliminar, detectar y eliminar animales persistentemente infectados, de la mano de la vacunación. ¿Entienden? Sí. sí, profe, una preguntita, ¿y por qué la ciclicidad? No, porque eso es lo que no me... En este caso, porque al vos no tener animales, por ejemplo, que te infectan constantemente la población, si vos no los vacunás, vos acá se estás estimando que vos no lo vacunás, ¿entendés? Ah, La inmunidad claro. cae y se te genera animales susceptibles de nuevo. Es un modelo artificial para estimar qué pasa con estos parámetros y para decir, a ver, ¿me conviene o no eliminar todos los animales persistentemente infectados? ¿Me conviene gastar dinero en detectar los animales cuando nacen persistentemente infectados y eliminarlos? Sí, te conviene, porque en este caso no tenés este punto de infección que son estos animales y vacunando la mitad de la población, un poquito más, tenés el control de la enfermedad. Está bien, ¿Entendés? pero vacunando entonces no aparecería la ciclicidad, sí. Igual. Vacunando no debería aparecer la ciclicidad Claro, porque vos, estos está bien. susceptibles, no son susceptibles. Claro, está bien. ¿Entendés? Está bien. Pero tenés que saber que tu umbral de vacunación es 57. 57, está bien. A vos te contratan en un campo y decís, bueno, ¿cuántas vacunas compro? ¿De qué vacuno? ¿Cómo hago el plan sanitario? ¿Y cómo hago? Bueno, listo. Sabés que mínimamente si ocurre esto, tenés que establecer, si la enfermedad está descontrolada, detectar y eutanasiar rápidamente animales persistentemente infectados y vacunar mínimamente al 67% de la población. Para ahí, en ese tiempo cero, controlar la enfermedad. Y luego seguir con tu plan de vacunación normal. ¿Entendés? Sí, está bien. Si no lo puedes hacer esto, pues no, mira, yo no tengo plata para detectar esos animales y matarlos. Bueno, andá a vacunarte el 97%, perdón, ya voy, Fran. Andá a vacunar el 97% de la población hoy para empezar a controlar la enfermedad. ¿Entienden? Sí. Profe, disminuís el gasto Sí. también y el tiempo. Exacto, pero fíjense lo que hablábamos hoy. Yo conocer la epidemiología de la enfermedad, conocer que hay portadores de estos persistentemente infectados, conocer cómo se transmite y tener estos modelos me permite tomar herramientas realmente valederas, no hacer millones de cosas que no sirven. Acá este modelo te dice, mirá, querido, detectar y eliminar los persistentemente infectados y vacunar. Con esas dos cosas, hasta por más que te falle la vacunación en algunos animales, vas a estar controlando la enfermedad. Para eso sirven los modelos epidemiológicos de transmisión, para simularlos. Y esto yo no lo podría hacer en el campo, chicos, se hace matemáticamente porque no lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago para hacerlo realmente en la vida real? Entonces se hacen así, sí. Profe, o sea, esto más o menos sería, o sea, trasladándolo al coronavirus ahora,
O sea, en vez de sacar los infectados, o sea, los fetos infectados, es lo que se tomó la medida de los chicos que o sea, que no Lo se que pasa es permitía que que salgan a las calles. en este caso los niños no son superdiseminadores. Esa medida no está bien, porque los niños no son superdiseminadores y no son transmisores efectivos de la enfermedad. Claro. ¿Entendés? Vos lo que tenés que hacer es aislar, en vez de eliminar el paciente infectado, aislás a la persona que están transmitiendo, que están eliminando, y en este caso los aislás 14 días, ¿por qué? Porque el virus se excreta ¿cuántos días por esa persona infectada? 14. Los coronavirus normalmente son 14 días que se excretan. En cerdos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué haces? Aislás 14 días, que es el periodo de excreción, el periodo que la persona lo va a eliminar por gotitas, como vimos, hasta 2 metros, y aparte de eso, calcular el R0 en cada municipio, en cada provincia, y vacunar claro, a lo que te dice el R0 para generar inmunidad de rebaño. ¿Entendés? Claro. Y acá faltó la vacunación. Esto es epidemiología, y esto es entender una transmisión de una enfermedad, el contacto efectivo, cómo se modela para tomar medidas en establecimientos ganaderos, o en este caso el ejemplo del coronavirus. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ok. Profe, Terminando. y en este caso Sí. que decías de que, por ejemplo, en la parte de los municipios, la población la determinás también en base a esos susceptibles o no. Claro, tenés el censo de la cantidad de la población que hay en ese lugar. Esos datos los tenés que tener. Pero también separás, por ejemplo, en este caso, por la probabilidad de edad y todo del individuo. Y bueno, porque exactamente, acordate que hablamos de la tríada epidemiológica y hay un efecto de, por ejemplo, en este caso, en este modelo, teniendo en cuenta eso, ¿qué colocaron? Para ellos era determinante las vacas de menos de 150 días, porque si se infectaban acá, generaban fetos infectados persistentemente. ¿Entendés? Entonces vos acá conocés el efecto animal y el efecto estado fisiológico en cómo, en la transmisión, ¿entendés? Cómo incide eso en la transmisión. Aquí está la tríada epidemiológica. El efecto del patógeno, el efecto de la dosis, y lo puedes modelar con diferentes dosis, podés hacer varios ejemplos, yo puse uno solo, pero ahí entra el factor medio ambiente, el factor de el animal o la persona en su estado fisiológico, su edad o lo que sea, y el efecto del patógeno, días de excreción, dosis, sobrevida en el ambiente, en este caso del COVID como es de alto tamaño, solamente queda en gotitas, no se aeroliza a larga distancia. ¿Entienden? Miren el video que les compartimos, que ahí hablamos de eso, en animales. Entonces, el modelo predice que sin persistentemente infectados es probable que los animales experimenten pérdidas productivas episódicas a intervalos de 2 o 3 años, que se genere alguna epidemia cada 2 o 3 años. ¿Yo la quiero esta epidemia? No. El modelo me dice que eso te puede pasar, pero para eso vas a vacunar. ¿A cuánto, chicos? Al 57% de la población que vimos. A diferencia de las granjas con animales, que había persistentemente infectados en el modelo, que no verán manifestaciones episódicas, no van a haber epidemias, sino que estos van a experimentar un pico inicial, una epidemia inicial, cuando se introduce el primer animal infectado, que se centrarán en pérdidas reproductivas crónicas de bajo nivel. ¿Entienden? Esta situación se presenta la epidemia acá, de 0 a 100 días, cuando yo ingreso al animal infectado. ¿Ok? Pero luego la enfermedad queda en forma crónica, afectando a la población con pérdidas productivas determinadas y una prevalencia intragranja o establecimiento determinado. En cambio, en este caso, donde no hay, yo eliminé artificialmente los pacientes infectados para ver el peso que tiene, no va a haber una pérdida económica productiva crónica todo el tiempo por la enfermedad, sino que va a haber epidemias cíclicas cuando aumenten los susceptibles. Pero como dijo su compañero, yo no quiero que aumenten susceptibles, por eso los vacuno si tengo vacuna para la enfermedad que estoy trabajando. Esto deja bien claro la importancia de eliminar estos animales que actúan como transmisores. El modelo predice una infección persistente del 1.2% de los animalitos. Y el análisis del comportamiento del modelo sugiere que un programa de detección y eliminación de animales persistentemente infectados puede mejorar la eficacia de un programa vacunal siempre que estos animales permanezcan en el rebaño durante 10 días o menos. Los detecto y los elimino antes de los 10 días. Y los mejores resultados se obtendrían con animales que se eliminen estos animales persistentemente infectados antes de los 5 días.
Por último, aquí ven en esta curva resultados de un programa hipotético de detección y eliminación de animales presentes infectados y el nivel de vacunación requerido para erradicar diarrea viral bovina en la línea continua. Detección y eutanasia de los animales presentemente infectados por día, ¿no? Animal por día. Y aquí, proporción de vacunación de la población vacunada. La línea discontinua, el nivel teórico de vacunación requerido si todos los animales presentemente infectados son eliminados al nacer. Bueno, mírenlo, mastíquenlo, fíjense que acá con un 40%